Saludos, el tema que discutiremos el día de hoy se titula voz activa y pasiva. En gramática y sintaxis existe una diferencia entre dos voces gramaticales distintas a la hora de conjugar los verbos transitivos de la lengua. Estas son la voz activa y la voz pasiva. Ahora pasemos a definir la voz activa. En las oraciones activas, el sujeto realiza la acción del verbo. Por ejemplo, Pedro come manzanas. Como usted puede ver, Pedro estaría ejecutando la acción, por lo tanto, sería la voz activa. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Mi madre encontró un cachorrito. Esa es la oración. Vamos a desglosar la oración según hemos aprendido en clase. ¿Cuál sería el sujeto? Mi madre. ¿Cuál sería el predicado? Encontró un cachorrito. Dentro del predicado tenemos un verbo. ¿Cuál sería el verbo o la acción? Encontró. Y por último, vamos a identificar quién realiza la acción. La contestación sería mi madre. Por lo tanto, esta oración es activa. Ahora hablemos de voz pasiva. La voz pasiva presenta un sujeto paciente, o sea, un sujeto sobre el cual recae pasivamente la acción ejecutada. A esto se le conoce como complemento agente. Veamos un ejemplo como en la plantilla anterior. Esta será la oración que vamos a estar analizando. El juguete fue roto por el niño. ¿De quién habla? Del juguete. Este es el sujeto. ¿Qué dice del juguete? Que fue roto por el niño. Este es el predicado. ¿Quién lo rompió o quién ejecutó la acción? El niño. Quien recibe la acción del verbo en esta oración es el niño, por lo tanto, esta oración es pasiva. El tema no es complejo, simplemente debemos entender que el contenido de una misma oración puede expresarse activa o pasivamente. Lo que cambia es el orden de lo que se dice en la oración. Oración activa. En la oración activa, por lo general, quien ejecuta la acción es el sujeto y está al principio de esta. Siempre que leamos una oración vamos a hacernos las mismas preguntas clave. ¿De quién habla? ¿Qué dice? ¿Cuál es el verbo en la oración? ¿Quién ejecuta la acción? Veamos unos ejemplos de oraciones activas. Pablo lee un cuento o Carlos diseñó los planos. Oración pasiva. En la oración pasiva, el sujeto recibe la acción llevada a cabo por un complemento agente, que por lo general está al final de la oración. Ahora veamos algunos ejemplos de oraciones pasivas. El cuento es leído por Pablo o los planos fueron diseñados por Carlos. Ahora vamos a pasar a una práctica en donde identificarás la voz activa y pasiva en las oraciones. Podrás pausar el video cuando desees. Primera oración. El huracán destruye la casa. ¿De quién se está hablando? Del huracán. Ese es el sujeto. ¿Qué se dice del huracán? Que destruye la casa. Ese es el predicado. ¿Cuál es el verbo? Destruye. Entonces, quien estaría realizando la acción es el huracán. Por lo tanto, esta oración es activa. Segunda oración. El niño toca la guitarra. ¿De quién se está hablando? Del niño. Ese es el sujeto. ¿Qué se dice del niño? Que toca la guitarra. Ese es el predicado. ¿Cuál es el verbo? Toca. ¿Quién ejecuta la acción? El niño. Por lo tanto, esta oración es activa. Tercera oración. El perro es paseado por Miguel. ¿De quién se está hablando? Del perro. ¿Qué se está diciendo del perro? Que es paseado por Miguel. ¿Cuál es el verbo? Es paseado. ¿Quién estaría ejecutando la acción entonces? Miguel. Por lo tanto, esta oración es pasiva. Cuarta oración. Luis brinca en el trampolín. ¿De quién se está hablando? De Luis. ¿Qué se está diciendo de Luis? Que brinca en el trampolín. ¿Cuál es el verbo? Brinca. ¿Quién ejecuta la acción? Luis. Esta oración es activa. Quinta y última oración. Las plantas son regadas por Luna. ¿De quién se está hablando? De las plantas. ¿Qué se dice de las plantas? Que son regadas por Luna. ¿Cuál es el verbo? Son regadas. ¿Quién ejecuta la acción?
luna. Por lo tanto, esta oración es pasiva. Si se fijan, usualmente la voz activa se encuentra al principio de las oraciones y la voz pasiva se encuentra al final de la oración. En las siguientes dos plantillas les vamos a dejar una breve explicación de la práctica anterior. Hemos llegado al final de este video, espero les haya sido útil y hasta la próxima.